Hola, vamos a hablar de las leyes de Maxwell. En 1864, James Clerk Maxwell publica una teoría del campo electromagnético. Este artículo mostraba que la luz y el magnetismo son efectos de la misma sustancia y que la luz es una perturbación electromagnética propagada a través del campo, de un campo. ¿Sí? Esta es una obra maestra que cambia el paradigma de la forma en la que entendemos el universo y en la que se reduce a 4 ecuaciones que describen todo fenómeno electromagnético. Y me refiero a estas. Aunque entender estas ecuaciones no lo es del todo, siempre existe algo más. Por eso es importante hablar de lo que es la electricidad y el magnetismo. La electricidad se crea para explicar fenómenos como estos. Hoy decimos que es debido a la presencia de partículas con carga eléctricas, positivas y negativas. Las partículas con carga se repelen y las de distinta carga se atraen. Es una fuerza de atracción o repulsión que surge. Además, una fuerza que crece con la carga de las partículas y disminuye con el cuadrado de la distancia. El magnetismo surge para explicar un fenómeno muy curioso. Esto de aquí. Hoy entendemos que los imanes tienen la curiosa propiedad de tener polos tanto positivos como negativos. Los polos similares se repelen y las diferencias se atraen. Existe una curiosa conexión entre estas dos fuerzas. Se observan fenómenos de electricidad que generan magnetismo y fenómenos de magnetismo que generan electricidad. Es una conexión que unen estas dos fuerzas. Todo esto ya lo habían notado en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, Maxwell es quien logra unificar estos fenómenos. En este punto podemos concluir que la electricidad y el magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza que están conectadas. Adicional, podemos concluir que las leyes de Maxwell están fundamentadas en el concepto de la línea de la fuerza y de campo como mecanismos para transferir las fuerzas. En pantalla van a ver lo que podría ser la formulación diferencial y lo que, aplicando cálculo, podría ser la formulación integral. Para el desarrollo de este video vamos a trabajar la formulación diferencial y lo que son las cuatro leyes que se conocen o las que más se destacan de las 20 que él ha propuesto. La primera se denomina la ley de Gauss. Aquí la podemos ver en pantalla. Esta ley describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto, dice que las cargas son fuentes del campo eléctrico, si son positivas, que son sumideras del campo eléctrico si son negativas. La ley de Gauss también nos dice que el campo eléctrico decae con la distancia. Esto lo hace con el cuadrado de la distancia para ser exactos. La segunda ley se denomina como la ley de Gauss del magnetismo y está representada por la siguiente fórmula. Esta ley nos dice que las fuentes y sumideros del campo eléctrico no existen, es decir, no hay cargas magnéticas. Esto es lo que hacen los imanes, que al no haber fuentes ni sumideros del campo magnético, debe cerrarse sobre sí mismo, y este efecto se ve reflejado al momento de tratar de dividir el imán en dos. El campo se cierra en la zona que se divide, es decir, siempre vamos a tener el conjunto del positivo y el negativo juntos. En resumen, no existe un monopolo, es decir, no se puede separar la parte positiva y la parte negativa. La tercera se llama la ley de Faraday y está representada bajo la siguiente ecuación. Esta ley dice que si el campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo magnético de manera precisa cerrándose. Es decir, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en sentido de las manecillas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. Esta ley nos dice la relación que existe entre el campo eléctrico y el magnético y las cargas. Esto da paso a la siguiente ley, la ley de Ampere y Maxwell, representada bajo la siguiente ecuación. Que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético, cerrándose, como tiene que ser, de acuerdo a la segunda ley. Este elemento nuevo de corriente eléctrica permite la creación de electroimanes. Este es el resumen de las ecuaciones de Maxwell